Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje. Ahora tenemos el ejercicio correspondiente a los textos clauses. ¿En qué consisten los textos clauses? Los textos clauses son textos incompletos donde se tiene que agregar una palabra determinada para que el texto llegue a su plenitud como un texto completo. Entonces, una estrategia para poder entender y comprender, ¿no? Básicamente, el manejo de palabras, con palabras adecuadas donde va el razonamiento en identificar qué palabra va a encajar exactamente en el espacio que se presenta en cada texto. Entonces, frente a eso tenemos el ejercicio verbal del texto close. Entonces, close, de poder cerrar el texto. Entonces, en el primer texto aparece lo siguiente. Analiza el texto y complétalo con las palabras que faltan. Luego marca la alternativa adecuada. El gato montés. El gato montés es un felino terrible y feroz, pariente próximo del tigre, la pantera y el jaguar. Sus dimensiones y su aspecto, ahí en ese primer espacio completamos con aspecto, son análogos a los de un gato de gran tamaño. La mirada es más fiera. Además, al verlo, atacar. Ahí en ese espacio el verbo atacar. Se comprueba que la fuerza de este felino es superior. Puede hacer frente a 3 o 4 perros y no vacila en atacar al hombre. De día vive oculto en su madriguera o bien en las copas de los árboles y sale a cazar solo de noche. Sus víctimas son los pájaros, las liebres y las ardillas. Unos segundos, por favor, hay bulla en el vecindario próximo. Hay descuento de desmonte de material. Por unos segundos voy a salir, van revisando Profesor, la campana de RB por la está un bulla. poco movida. Ya, el material, a ver, van revisando. Ha salido así. Profesor, ¿podemos seguir? Bien, vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Bien, entonces, la alternativa que corresponde es aspecto, atacar perros y copas. Entonces, la alternativa B corresponde a las palabras que hemos utilizado en el ejercicio de completamiento de los textos que conciernen a este texto incompleto. Entonces, con las palabras aspecto, atacar perros y copas,
hemos completado los espacios en blanco. ¿Bien? Veamos el segundo texto. Identifica y escribe las palabras que completan el texto de manera adecuada. La literatura. ¿Bien? La palabra literatura proviene del vocablo latino litera, que significa letra, y por extensión es el arte, aquí en este espacio es arte, de leer y escribir, tan disímiles como poemas, cuentos, instrucción, cultura, etc. En la actualidad es concebida como una disciplina abierta que incluye textos, aquí la palabra textos, tan disímiles como poemas, cuentos, novelas, crónicas, historias de vida, testimonios, etc. La literatura entonces se vincula, aquí la palabra vincula, con disciplinas como la antropología, la filosofía y la sociología, entre otras. Bien, entonces, ahí básicamente, ¿qué palabras debo utilizar? ¿No? En el primer espacio, arte. En el segundo espacio, textos. En el tercer espacio, vincula. Entonces, ya el texto ha sido completado. ¿Bien? Bien. Entonces, los textos close me permite la serie de palabras que está en el texto, ayuda, ¿no? Orienta qué palabra también utilizar. Pero ahí está la agilidad mental. ¿Qué palabra debo utilizar? Ya te orienta a deducir básicamente el conjunto de palabras que se llama contexto, ayuda básicamente a utilizar una determinada palabra. ¿Bien? Entonces, justo ahí es el razonamiento que se da, ¿no? En la capacidad mental. En el tercer ejemplo o ejercicio dice, integra el sentido del texto y completa las palabras a partir del análisis del texto. ¿Qué es el voluntariado? Voluntaria es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir, ¿no? Sin recibir, acá, entonces este paso sería recibir remuneración. Por ello, el voluntariado es el resultado de una libre elección. Inclusive aquí aparece una primera letra, elección, como en el espacio anterior aparece la letra R. Entonces, recibir, libre, acá la E, elección. Coma, es una opción ética personal. Ética personal gratuita que no espera retribución. Aquí mismo aparece una palabra, letra R, retribución. 4. Integra el sentido del texto y escribe las palabras que faltan. Los Ashaninkas es un grupo étnico de la selva peruana. Entonces, tenemos ahí, los Ashaninkas suman más de 50.000 habitantes, distribuidos en 359 comunidades comunidades ubicadas en las áreas del bosque tropical, tropical. Agregamos ahí la palabra de los, ya. Entonces en ese espacio vamos a agregar de los departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Cusco y Ucayali. Bien, entonces, Ucayali. Se dedican a la pesca, a la caza,
la recolección y pesca, y practican una agricultura de roza y quema. ¿Qué cosa es roza? Roza con S es la flor, roza con Z es de cortar árboles. Bien, un árbol gigantesco lo tumban encima, arriba, y ese árbol gigantesco va rompiendo a los otros árboles y quema. Además, atesoran la sabiduría de sus antepasados como la medicina natural, las leyendas y las vestimentas. Bien, entonces hemos completado con las palabras adecuadas. Entonces, sin alternativas, sin las alternativas, el contexto, ¿qué es el contexto? El contexto de las palabras me ayuda, ¿qué palabra voy a utilizar? Bien. 5. Analiza el texto y completa las palabras que faltan. El texto se titula El agua mineral. Se considera aguas minerales a las que proceden de un manantial subterráneo. Subterráneo, a diferencia de, en este espacio debe ir diferencia de otro tipo de aguas. De otro tipo de aguas presentada, tipo de aguas, presenta una riqueza constante de minerales no inferior a 250 partes por millón, siendo estos minerales de procedencia natural y no añadidos. Su embotellamiento debe producirse constante de minerales de procedencia natural y no en su lugar de origen. ¿De acuerdo? Como le digo, ¿no? El contexto del grupo de palabras me ayuda a escoger qué palabra debo insertar en los espacios en blanco. 6. Selecciona y marca la alternativa que complete el texto adecuadamente. Medición de la biodegradación. En la naturaleza, los materiales son biodegradables a diferentes ritmos para poder trabajar con eficacia. En ese espacio debo insertar trabajar con eficacia la mayoría de los microorganismos que ayudan a la biodegradación. Necesitan luz, agua y oxígeno. Es también un factor importante en la determinación. La temperatura es también un factor importante. Entonces acá en este espacio anotamos temperatura. La temperatura es también un factor importante en la determinación de la tasa de biodegradación. Entonces, ¿con qué palabras se debe completar los espacios? Con trabajar, con temperatura y tasa. Entonces, en ese caso, la alternativa que utiliza es trabajar, temperatura y tasa, la alternativa B. 7. Integra el texto adecuadamente. Y escribe las palabras que faltan. La publicación periódica. Una publicación periódica es un título de prensa que aparece con regularidad. Esta puede estar impresa
ahí debe ir la palabra impresa. Esta puede estar impresa sobre papel o ser electrónica. Periódicos digitales. Periódicos digitales. Es decir, se puede acceder ahí. Acceder. Ahí debo insertar la palabra acceder. Acceder a ella y consultar en Internet. El concepto también engloba, ahí la palabra engloba. El concepto también engloba a los que se llaman cotidianos o diarios, a las revistas y a los anuarios. La información es la función más destacada de este tipo de publicaciones. Ahí debe ir la palabra publicaciones. De este tipo de publicaciones. Tipo de publicaciones. Además de persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. ¿Bien? Entonces, he utilizado las palabras impresa, acceder, engloba y publicaciones. Pasemos al ejercicio 8. La puntuación. Dice, la invención de la puntuación se debe a Aristófanes de Bizancio, hacia el siglo II antes de Cristo. Este gramático, aquí debe ir, acá nuevamente nos ayuda una letra. Este gramático griego que dirigió la famosa biblioteca de Alejandría, había creado un sistema, ahí está la S, un sistema que comportaba 3 signos que se correspondían, respectivamente, con nuestro punto actual, el punto y coma y los 2 puntos. Sin embargo, fue necesario esperar el siglo XVI, tras la invención de la imprenta, para que su uso se respetara. Por otra parte, las normas de puntuación permanecieron bastante inestables hasta mediados del siglo XIX. Entonces, como verán, en los textos Clausen nos ayuda la primera letra y faculta, pero hay que tenerlos en mente, esas palabras. Entonces, por ejemplo, la G, la S, la I o la P. Pero todo también depende en el proceso lector, ¿no? La puntuación. Entonces, en la puntuación, ¿qué existe? La imprenta, la máquina, el texto, el escrito, la gramática, etc. Bien, pasemos a la siguiente página. 1. Analiza el texto y complétalo. Analiza el texto y complétalo con las palabras que faltan. Considera la cantidad de letras que deben presentar. La manufactura. Bien. Manufacturar significa hacer a mano. Y es la forma más elemental. Acá la palabra elemental. Elemental. De la industria. Desde el aspecto económico, significa transformar la materia, en ese espacio, la materia. Transformar la materia prima en un producto de utilidad concreta. Casi todo lo que usamos aquí, casi todo lo que usamos es fruto de este proceso. Y casi todo lo que sé
manufactura, todo lo que se manufactura, se elabora en grandes fábricas. La industria manufacturera está constituida por empresas, desde muy pequeñas hasta grandes conglomerados. ¿Sí? Entonces hemos utilizado las palabras elemental en primer espacio, materia, usamos, manufactura y constituida. ¿Bien? En el punto 2, el ejercicio 2. Integra el sentido del texto y marca la alternativa que presenta las palabras omitidas. El esquema. Dice. Es una técnica que ordena la información de un texto. Es una técnica que ordena la información de un texto en niveles de importancia o niveles de jerarquía. Niveles de jerarquía. Los contenidos del o la de cada idea respecto a las otras, el esquema se presenta de tal forma que se evidencie, que resalte los conceptos. Entonces, acá vamos a agregarle algo. Retrocedo en el segundo, los contenidos del. Ya, ahí faltó el espacio, a ver. Entonces, los contenidos del se presentan en la forma que evidencie del, se presentan, ya, entonces los contenidos del se presentan, ya, se presentan de tal forma que evidencie. Entonces ahí voy a agregar el texto, ya, entonces como ese texto está incompleto, lo pueden tomar apuntes o después ya en el esquema en la práctica les voy a enviar ese texto completo, ¿ya? Ese texto porque está incompleto, no salió en el tipeo los espacios en blanco. Entonces, este ejercicio 2 lo vamos a pasar para el final ya en la tarea va a venir desarrollada este esquema, porque hay varios espacios que faltan. Entonces, como ya el texto está impreso, ya no se puede hacer más. Pasemos más bien al ejercicio 3. El ejercicio 3. Dice los glaciares. Integra el texto y completa las palabras que faltan. Los glaciares. Los glaciares han sido el sostén fundamental de las actividades agrícolas y por ende de la vida. Acá, por ejemplo, vida. Ahí está la V. Vida en las comunidades. Comunidades y los pueblos. Tanto en la costa, ahí, costa, en los Andes, y esto es debido a que las aguas de deshielo, ahí la palabra deshielo, incrementan los caudales de los ríos, especialmente en las épocas, ahí épocas de mayores temperaturas. Épocas de mayores temperaturas, cuando las precipitaciones, cuando las precipitaciones en las zonas medias, y bajas de los valles se vuelven escasas. Punto aparte. Las aguas de deshielo, además, se aprovechan para la generación. de energía eléctrica.
de energía eléctrica en algunas zonas del país. Entonces, ¿qué palabras hemos utilizado en los espacios? Vida, costa, de cielo, épocas, precipitaciones y escasas. Pasemos al ejercicio 4. Dice el ejercicio 4, integra el texto y complétalo con las palabras que faltan. La imprenta y la internet. Antes de Gutenberg, hasta solo 30,000 libros en toda Europa. Había solo 30,000 libros en toda Europa. La mayoría de estos eran Biblias o comentarios. ¿Bien? Comentarios bíblicos, ahí, comentarios bíblicos en el primer espacio. Punto. Hacia el año 1500, gracias a Gutenberg, había 9 millones de libros acá. Libros. 9 millones de libros de diferentes temas. Por primera vez, las personas que no pertenecían a la élite canónica acá, C-A-N-O-I-C-A, a la élite canónica o religiosa, tenían acceso a la información escrita. Punto. Internet, élite escrita. Entonces, tenemos ahí, Internet, coma, la red, acá, la red interactiva global transformará nuestra cultura en forma tan radical, aquí, en forma tan radical como la imprenta de Gutenberg transformó los tiempos medievales. 5. Analiza el texto y escribe las palabras que faltan. Tipos de dinero. Bien, tipos de dinero. El dinero mueve el mundo de la economía. Punto seguido. El dinero, ahí en ese espacio, el dinero no tiene una sola presentación de hecho. Existen tres tipos. El dinero metálico conformado por las monedas ahí. El dinero de papel. Conformado por los billetes ahí. Billetes de distinta denominación, así como los pagarés y las letras de cambio, y el llamado dinero plástico, que es el dinero virtual al que se accede a través de una tarjeta. Ahí ponen en este espacio tarjeta de crédito. Pasemos al ejercicio 6. Integra el texto y completa las palabras que faltan según la letra inicial que se propone.
En el principio fue el dedo, dice. Señalar con el dedo es un acto esencialmente humano. La mano, ahí sería, en ese espacio, la mano. La mano de uno que se estira. La mirada del otro que no se detiene en el límite. En el límite. Que no se detiene en el límite de la extremidad, sino que sigue la línea imaginaria, que la prolonga para converger, con la mirada del otro, en un lugar que no es ni uno ni otro, ¿Bien? Entonces, ¿con qué palabras hemos completado esos espacios? Primero, mano, segundo, límite, otro, o imaginaria y otro. ¿Bien? Ejercicio 7. Tenemos, integra el sentido del texto y marca la alternativa que presente las palabras que faltan. Montacerdos, argumento. Montacerdos es una historia protagonizada por un niño llamado Diococo, quien vive una vida miserable junto con su hermana y su madre. Él encuentra un cerdo flaco y enfermizo a quien llama Celedonio, con quien acá en este espacio juega, por lo que le comienzan a llamar montacerdos. Su familia se instala en los márgenes de una barriada, pero al poco tiempo les queman su choza. Diococo es atropellado por unos caballos y muere. Entonces hemos utilizado en los espacios las palabras encuentra, juega, márgenes y quema. Pero la alternativa que hemos utilizado es el grupo de palabras de la alternativa C. ¿Bien? Pasemos al ejercicio siguiente. Analiza el texto y escribe las palabras que faltan. Tipos de lápices. Dice, las minas de los lápices se hacen con grafito y arcilla. Cuanto más grafito hay en la mezcla, más blanda y oscura es la línea. Aquí en este espacio, los lápices, anotamos, los lápices se fabrican en varios grados según la dureza de la mina, del H al 9H. Cuanto más alto es el número, acá pongo el número, cuanto más alto es el número, más dura es la mina y más clara la línea que produce, la línea que produce
el HB o grado intermedio de los lápices, HB, que los lápices duros y blandos es un lápiz de uso general. Es un lápiz de uso general. De tono, ahí, tono, la palabra tono, gris medio y muy útil para gran cantidad de trabajos. Los lápices B blandos producen una línea gruesa y negra que se usa. Entonces ahí termina los textos close. Bien. Entonces, ha sido un ensayo básicamente donde uno tiene que utilizar la palabra adecuada para completar los textos, dando lectura y relectura también del texto en sí, como también del título, concentrándose en la misma pregunta. Y el otro aspecto me ayuda, el contexto de palabras me va ayudando qué palabra adecuadamente tengo que utilizar. Eso es muy importante. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya, entonces con esto ya terminamos hasta el día de mañana y cierro la sala. Muy bien.